Ya les, buenas noches, José nos dice, ok, Marco, buenas noches. Ya están grabando la sesión, ya. Este, buenas noches con todos. Mi nombre es Heider Mendoza. Soy ingeniero civil por la Universidad Nacional de San Agustín. Más o menos egresé en 2017 aproximadamente. Después he llevado diversos diplomados en la rama de estructuras y a su vez también he realizado la maestría en la UNI, pero estoy en el proceso de titulación de la maestría. Actualmente estoy trabajando en proyectos de investigación en la UTEC y en docencia en la UPN. A su vez, también siempre estoy apoyando acá a la empresa de Ingeniería Estructural Nacional con algunos cursos como diseño de estructuras metálicas y también diseño de estructuras de contención de líquidos. ¿Ya? El curso siempre se trata de hacer algo relativamente sencillo. Es un curso donde vamos a aprender a utilizar algunos softwares típicos para poder realizar las memorias de cálculo. Imagino que la mayoría de ustedes, o de los presentes, son ingenieros civiles o mecánicos interesados en la elaboración de memorias de cálculo y modelos estructurales, de estructuras metálicas propiamente dichas, ¿no? Es verdad, ahí me confirman en el chat, por favor. Tal vez algunos son ingenieros, otros bachilleres, u otros son estudiantes, ¿no? Entonces, para ello, o para poder nosotros elaborar nuestros modelos matemáticos, nuestros modelos numéricos para realizar el diseño, siempre necesitamos realizar el análisis estructural, ¿verdad? Y por lo tanto, vamos a utilizar el software SAP 2000. Ahí me confirman si es que ya conocen el software o todavía es la primera vez que están viendo el programa, porque vamos a hacer también una breve introducción al programa, ¿no? Vamos a utilizar desde los elementos tipo frame, vamos a utilizar los joints, vamos a aprender a cómo importar geometrías desde un AutoCAD hacia el SAP 2000 y vamos a aprender a asignar secciones y demás, ¿no? Por ahí nos dice Diego que sí conoce el software. A ver, como somos un grupo pequeño, sería bueno que la mayoría de ustedes trate de participar, ¿no? Y ya saben, si es que tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a cualquier tema que estemos hablando, ahí estaré para contestarles. Ya. Entonces, a su vez, siempre para elaborar nuestras memorias de cálculo, muchos en la práctica utilizamos lo que es el Excel o también un software un poco más amigable es el MATCAD, ¿no? Me imagino que también ustedes ya vieron ese programa o todavía. El MATCAD. Ahí en el chat los leo para que sea un poco más dinámico también la sesión, ¿no? Si desean, pueden encender su micro también. Entonces, este software MATCAD es es prácticamente una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, ustedes, tal vez los que son un poco más antiguos, conocen el MATCAD 15 y los que son un poco más nuevos conocen el MATCAD Prime, ¿no? Este software MATCAD es un poco difícil o complicado de obtenerlo debido a que cuenta con licencia, por lo que en este curso vamos a utilizar la versión libre de este programa, el cual es el Smart Studio, ¿ya? O el Smart Solver. Entonces, el que yo voy a utilizar prácticamente en el desarrollo de este programa o para el desarrollo de todos los cálculos manuales va a ser esta hoja de cálculo llamada Smart Solver, ¿ya? ¿Por ahí ustedes conocen el Smart Solver o no lo vieron? Ahí los leo en el chat. Ya, listo. Por ahí Diego y Gisela nos dice que no conocen este programa, ¿no? Sí, es un software bastante sencillo que también vamos a ver la parte introductoria, ¿no? Va a ser, este programa, cuando ustedes lo utilicen, va a ser totalmente poderoso para que puedan elaborar sus memorias de cálculo. Les va a servir para diseño de cualquier tipo de estructuras, ¿no? Y es más, en este mismo programa ustedes van a mostrar las fórmulas que están utilizando para realizar el diseño. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, en mis memorias de cálculo, es que todo el análisis lo presento mediante el programa de cálculo, como en este caso sería SAP 2000, y toda la parte del diseño o la comprobación del diseño la presento mediante estas hojas de cálculo del Smart Studio o del MATCAD, ¿no? Entonces, ustedes tienen diversos softwares para poder realizar estas hojas de cálculo.
Como les había comentado, tienen el MATLAB 15, el MATLAB Prime o esta hoja de cálculo llamada Smart Studio, ¿no? Que vamos a ver también brevemente, o poco a poco, cómo es que utilizamos este programa, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver en el temario del curso, o en esta primera parte, va a ser una introducción a la revisión de proyectos estructurales. Prácticamente aquí tenemos que conocer cómo es que se comporta una estructura metálica, que en este caso sería una armadura metálica. Tenemos que saber idealizar esta estructura de la forma más sencilla posible para poder nosotros predimensionar, ¿no? Porque si es que nosotros tenemos una luz, ya podríamos calcular de una manera bastante aproximada cuáles son las demandas tanto por tracción como por compresión, tanto en las cuerdas superiores como inferiores. Entonces, además de poder predimensionar una geometría, también con unos cálculos rápidos, como les comento, vamos a poder obtener demandas y poder colocar algunos perfiles sin la necesidad todavía de usar un software de cálculo, ¿no? Entonces, eso, digamos, es un poco la etapa de la estructuración y del predimensionamiento. Tenemos que entender bien cómo es que se comportan las estructuras para que nosotros posteriormente logremos dar las capacidades requeridas a los elementos estructurales, ¿ya? Entonces, tenemos que saber también cómo es, digamos, un fenómeno por tracción, cómo es un fenómeno por compresión y cómo es un fenómeno por flexión, que serían, digamos, los tres fenómenos un poco más importantes en este tipo de diseños, ¿no? Adicionalmente, también más adelante se puede ver lo que son diseños por corte y lo que es las deformaciones o pandeos locales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a comparar tanto manualmente, vamos a ver algunos videos para entender bien cómo es el fenómeno y saber a qué nos estamos afrontando en la etapa de diseño. Y también vamos a comparar todos estos cálculos manuales con resultados del programa, ¿no? En el módulo 2 vamos a ver lo que es el diseño de acero en tracción y compresión, que para este diseño en tracción y compresión vamos a utilizar tanto el software de cálculo SAP 2000 como ejemplos en Smart Studio. Y más adelante vamos a ver lo que es ya la interpretación de la norma, ¿no? Entonces, una vez que nosotros conocemos cómo diseñar tanto por tracción como por compresión, ya podemos realizar el modelo de nuestra estructura y poder asignar las cargas que se requieren, ¿no? Entonces, una vez que asignamos las cargas, ya sea cargas de viento, cargas de nieve, cargas vivas o cargas muertas, vamos a proceder con lo que ya es en sí el diseño o el análisis y diseño estructural de la edificación, ¿no? Entonces, este análisis y diseño lo vamos a realizar tanto en el plano en 2D como en una estructura en 3D, ¿no? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que tal vez al hacer un primer modelo en 2D van a obtener prácticamente los mismos resultados que una estructura en 3D, ¿no? Entonces, a su vez, para esta etapa del módulo 5 y tanto el módulo 6 va a ser importante también o, que conozcamos o sepamos realizar lo que es el análisis y diseño sismorresistente, ¿no? Entonces tal vez falte rigidizar por ciertas zonas y eso es o esa va a ser nuestra función como diseñadores, ¿no? Entonces a medida que vamos a ir elaborando el proyecto nos vamos a dar cuenta de que va a faltar, no sé, por decir, nos falta riostres, vamos a colocarlos a riostres. Nos falta rigidizar los elementos, podemos cambiar de sección, podemos cambiar de material y así, ¿no? Ya como nosotros como diseñadores optamos por los materiales que vamos a utilizar para de esta manera realizar un buen diseño, ¿no? Entonces, a su vez, una vez que terminamos el diseño de la estructura metálica, vamos a realizar también el diseño de las cimentaciones y para finalmente, digamos, acá terminaría el proyecto, ¿no? De una estructura convencional. Entonces, para finalmente, en la parte final de los cursos, valga la redundancia, vamos a hacer una estructura en arco, donde vamos a utilizar todos los conceptos que hemos aprendido hasta este momento y simplemente va a ser netamente aplicativo esta sesión, ¿no? La estructura tipo en arco. Va a ser totalmente aplicativo. Netamente uso de software, porque ya hasta este punto hemos debido aprender tanto el uso de software como los cálculos manuales. Y en la parte final también vamos a hacer una estructura un poco diferente, ¿no? Tal vez no convencional, que no podamos modelar directamente en el SAP, sino requeramos o vamos a requerir utilizar directamente el AutoCAD para poder dimensionar o para poder prácticamente obtener las geometrías, ¿no? Y ustedes en este punto ya se van a dar cuenta cómo van a ser más rápidos en el proceso de modelado, ¿no?
si es que lo hacen en el SAP 2000 o tal vez lo harán en el AutoCAD, ¿no? Entonces, básicamente esa es un poco la idea de este curso. Entonces, digamos, una de las etapas más importantes es saber entender bien qué es lo que hace el software o cómo es que el software realiza los diseños, tanto automáticos, y cómo es que el mismo software nos presenta su memoria de cálculo, ¿no? Pero, como les comentaba, siempre es bueno que nos acompañemos de nuestra memoria de cálculo, que nosotros lo elaboramos directamente en el Smart Studio, ¿ya? Entonces, vamos a, si es que hubiera alguna duda, ahí estaría bien que participen en el chat. Si no, vamos directamente a la presentación de la sesión uno. Tal vez quisieran ver algún otro tipo de estructuras. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, te Ingeniero escucho. Heider, una consulta. Supongo que tocaremos el tema de los tensores, Los tensores te refieres a... Hay dos tipos, ¿ya? ¿Te refieres al techo o al del arco? Este de acá. ambos. Este, sí, vamos a verlo, ¿no? Porque en la etapa sismorresistente, ahí te cambia un poco el comportamiento del techo, ¿no? Lo hace como si fuera un poco más rígido. Y aquí es importante que conozcamos cuándo vamos a aplicar un análisis lineal o un análisis no lineal. Porque si es que nosotros no aplicamos análisis no lineal en esta zona, cuando modelamos este tipo de cables, el programa nos da malos comportamientos, ¿no? Entonces sí vamos a ver esa etapa de los cables. ¿Ya? Ingeniero, gracias. Ya. Listo. Igual, si es que hubiera una duda, tal vez ustedes requieran mayor información. Por ahí tengo bastantes presentaciones de estructuras metálicas. Tal vez alguien está interesado en naves industriales con puentes grúa y demás. Por ahí les puedo pasar también la información. Simplemente me solicitan o solicitan al responsable del curso, quien nos está ayudando hoy en la comunicación, y yo les paso dicha información ya. Entonces, la idea principalmente de este curso, como lo pueden ver, es un curso poco introductorio, pero no quiere decir que sea sencillo. Es necesario que siempre ustedes estén siguiendo, digamos, todos los procedimientos para que les quede claro toda esta etapa del diseño, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver va a ser prácticamente en esta primera parte, en esta primera parte teórica, vamos a ver un poco de lo que son las armaduras y cómo es que realizamos un predimensionamiento, y vamos a conversar de algunas tipologías típicas donde podemos apreciar para qué sirve cada elemento estructural y y básicamente cuál es o qué es lo que nosotros buscamos como diseñadores, ¿no? A su vez también vamos a ver cómo es o cuáles son los fenómenos hacia los cuales nosotros nos estamos enfrentando en esta etapa de diseño, ¿ya? En cuanto a la metodología del curso, usualmente va a ser perdón, una hora diapositivas, y la siguiente hora va a ser netamente uso del programa, tanto del Smart Studio como del SAP 2000, ¿ya? Si tienen alguna duda o alguna consulta, ahí les dejo mi correo también para que me puedan escribir. Entonces, básicamente, este es un dicho que lo encontré en el libro de el Wilson Book, o el libro del CSI. Ustedes van a poder encontrarlo también, donde nos indica qué es la ingeniería estructural, ¿no? Y es bastante importante también este pequeño refrán o este pequeño comentario que podemos encontrar, que nos dice que la ingeniería estructural es el arte de usar materiales cuyas propiedades solo pueden ser estimadas para construir estructuras reales que solo pueden ser analizadas aproximadamente para sostener fuerzas que no son conocidas con exactitud, ¿no? De modo que nuestra responsabilidad pública sea satisfecha. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nosotros no conocemos exactamente cuáles son las propiedades de los materiales, ¿no? Por ejemplo, cuando diseñamos concreto, si diseñamos un concreto para 280, no siempre es 280, ¿no? Puede ser tal vez un poco más, puede estar llegando a perdón, a 300, 290, un poco menos, 270, ¿no? Entonces, exactamente el valor de la resistencia del material no la conocemos, ¿no? También tienen diferentes propiedades constitutivas los materiales, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con valores, se podría decir, aproximados, ¿no? Las cargas que existen tampoco no las conocemos con exactitud, ¿no? Es por ello que existen tal vez normas de diseño, que en este caso, en el caso peruano, tenemos la E020, o en el caso internacional está el AC7, ¿no?
para poder saber qué valores de cargas vamos a utilizar, ¿no? Ya sea para cargas de viento, cargas de nieve, cargas vivas o cargas muertas, ¿no? Pero nosotros al realizar este diseño estructural, nuestra estructura debe ser funcional, ¿no? No debería en ningún caso colapsar, ¿no? Ya sea por tanto las demandas gravitacionales como las demandas sísmicas, ¿no? Entonces el ingeniero civil es aquel profesional que diseña y construye y mantiene los cimientos de la sociedad moderna, ¿no? Es un pequeño refrancito también que encontré. Ya. Entonces, en la etapa de estructuración, se podría decir que esta etapa de estructuración es una de las etapas más importantes al momento de realizar un proyecto, ¿no? Debido a que en esta etapa nosotros como diseñadores o como ingenieros estructurales utilizamos toda la creatividad para poder solucionar un problema, ¿no? Pero en esta etapa de estructuración va acompañada con todo lo que aprendimos nosotros anteriormente en la universidad, ya sea desde el curso de estática o análisis estructural, donde entendemos cómo es que una estructura se comporta, ¿no? Ya sabemos que tal vez una estructura tipo armadura se va a comportar netamente bajo demandas de tracción y de compresión. Sabemos que una viga se va a comportar bajo demandas de flexión y así, ¿no? Sabemos que si es que tenemos una columna, esta puede ser susceptible al pandeo. Si tiene paredes delgadas, puede tener pandeos locales y así. Nosotros como diseñadores o con el conocimiento previo que ya hemos aprendido en la universidad, vamos a poder optar por ciertas geometrías o indicar que nuestras estructuras tengan un comportamiento más óptimo o un comportamiento que nosotros deseamos en función a lo que ya aprendimos previamente, ¿no? En todos los cursos, digamos, estructuras que llevamos en la universidad. Entonces, básicamente lo que nosotros, o la idea de este curso es poder colocar un techo a un área, ¿no? Ya sea una losa deportiva, tal vez ya sea un almacén, no sé, en el techo a alguien se le ocurre colocar, o en la azotea a alguien se le ocurre colocar un techo liviano, también, si es que utilizamos estructuras metálicas, este curso va a ser útil para cualquier tipo de, de proyectos, ¿no? Entonces la idea, digamos, es salvar una luz, o colocar, o tapar, digamos, cierta área, ¿no? Entonces, para poder salvar una luz, prácticamente tenemos que tener en cuenta que tenemos prácticamente dos apoyos y vamos a colocar un elemento estructural de forma horizontal, ¿no? Entonces, este elemento estructural va a estar sometido ya sea a una carga muerta, que vendría a ser de su propio peso, o también una carga viva, ¿no? Entonces, esta acción o esta fuerza, ¿qué va a hacer a la estructura? Va a hacer que se deforme, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser la deformación, ¿no? Entonces, para evitar que esta estructura se deforme tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una propiedad geométrica muy importante, el cual es la inercia, ¿no? Entonces, si es que nosotros entendemos qué es la inercia o qué es la rigidez, ya vamos a poder dar solución tranquilamente a estos fenómenos, ¿no? Entonces, la deformación es directamente proporcional a la flexibilidad y directamente proporcional a la acción, ¿no? Entonces, para salvar una luz, digamos, una misma sección, a ver, si yo tengo, por ejemplo, una misma sección, a ver, aquí, y tengo diferentes luces, esto es sin ver nada de matemática ni nada, ¿no? Es un conocimiento así general que tenemos que saber, ¿no? Si yo tengo diferentes luces, me imagino que esta es una luz L1 y esta es una luz L2. Si es que yo tengo la misma acción y diferentes luces, ¿en qué caso va a ser la deformación mayor? ¿En el caso L1 o en el caso L2? Ya sabemos que la deformación del caso 2 va a ser mayor a la deformación del caso 1 simplemente porque tiene mayor luz, ¿no? Entonces, eso también es un conocimiento general que tenemos que saber. Por lo tanto, mientras más luces tengamos, nosotros vamos a requerir tal vez mayores peraltes, ¿no? O mayor rigidez de nuestra estructura, ¿no? Entonces, ya sabemos que la deformación es directamente proporcional también a la longitud del elemento, ¿no?
A mayor longitud del elemento, mayor deformación. ¿Ya? Seguimos. También, también digamos, elemento o esta deformación depende del material, ¿no? Si el material tiene un alto módulo de elasticidad, en este caso ya también, en este segundo ejemplo, tenemos las mismas luces, pero diferentes materiales, ¿no? Si es que mi material tiene un alto módulo de elasticidad, se va a deformar menos que un material con bajo módulo de elasticidad o bajo el módulo de Young, ¿no? Por lo tanto, también aquí vamos a entender o vamos a optar nosotros con qué material tenemos que trabajar para obtener menores deformaciones o deformaciones que nosotros podamos controlar, ¿no? Ojo, que las deformaciones son diferentes para diferentes materiales a pesar de que tengan la misma área transversal, ¿no? Entonces ya nos estamos dando cuenta que depende, en primer lugar, de la luz y también está dependiendo del material, ¿ya? Después continuamos y también va a depender de la geometría. ¿Qué pasaría si es que yo tengo, por ejemplo, tengo la misma acción, tengo la misma luz, tengo la misma sección transversal, pero en este caso tengo una sección transversal rectangular, ¿no? Entonces, el elemento con mayor inercia va a tener menor deformación que el elemento con menor inercia, ¿no? Ustedes saben que la inercia, en este caso, es B por H cubo sobre 12, ¿no? Entonces, si este elemento está en esta posición 1, el H simplemente va a ser esta altura, ¿no? Si la comparamos con este otro elemento que está en la posición 2, digamos, el H va a ser todo esto de acá. Entonces, mientras mayor inercia, vamos a tener también menores deformaciones, ¿no? Y esto va a ser bastante útil cuando veamos o para poder conocer en qué dirección arrastrar un elemento que esté sometido a compresión. Porque, digamos, la resistencia de un elemento sometido a compresión va a depender mucho de la longitud no arrastrada y, y de prácticamente de la longitud no arrastrada y de la inercia o en la dirección en la cual estamos analizando, ¿no? Entonces, este concepto de saber colocar la orientación también es muy importante, ¿no? Continuamos. Y en resumen, prácticamente esta deformación va a ser directamente proporcional tanto a la longitud de la sección, va a ser inversamente proporcional al material y a la geometría de la sección, ¿no? Y si es que hablamos de la geometría de la sección, estamos hablando directamente del momento de inercia, ¿no? O de la inercia de la sección, ¿ya? Entonces, ya nos damos cuenta que bajo diferentes, usando tal vez la misma área o el mismo área, una estructura va a tener diferentes comportamientos, ¿no? Y algo importante para conocer un poco este fenómeno de la inercia es un ejercicio bastante sencillo que podemos revisar acá, donde si es que nosotros tomamos una escoba, más o menos en este punto, ¿cómo es más fácil que este elemento gire? ¿Alrededor del eje 1 o alrededor del eje 2? ¿Qué opinan ahí en el chat? ¿Cómo es más fácil que esta estructura, en este caso que es una escoba, pueda rotar? En el eje 1, ¿no? Porque digamos, la masa está, digamos, más uniformemente distribuida alrededor del eje de giro, ¿no? Es mucho más fácil que yo rote en esta dirección que en esta otra dirección, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que a medida que nuestra masa esté más alejada del eje de giro, la estructura también va a tener mucha mayor inercia, ¿no? Entonces, este comportamiento o esta filosofía de diseño la vamos a poder encontrar tranquilamente en los perfiles de alma llena, ¿no? Porque en los perfiles de alma llena tú quieres que tus almas prácticamente tomen todas las demandas por flexión, ¿no? Y eso es lo que nos muestra en esta imagen, ¿no? Tenemos diferentes elementos y mientras mayor rigidez o mayor inercia tenga un elemento, su deformación va a ser menor, ¿no? Y aquí también tenemos nuevamente ese comportamiento, ¿no? Donde nos indica que en este caso
vamos a tener dos elementos con la misma sección transversal o vamos a tener el mismo área, por lo tanto este elemento va a tener el mismo peso, pero si nos damos cuenta en el modelo uno y en el modelo 2, ¿no? Que ambos tienen la misma área, digamos, la masa no está tan alejada del eje de giro, ¿no? Pero en este otro elemento, la masa sí está alejada del eje de giro. Por lo tanto, ¿cuál va a tener mayor inercia? Va a tener mayor inercia aquel elemento donde la masa está más alejado del eje de giro, ¿no? Entonces, es por ello que este tipo de perfiles son típicos para el diseño de estructuras eh, que están sometidas directamente a flexión, ¿no? Entonces, también es importante conocer este otro fenómeno, ¿no? De estructural, digamos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? Y básicamente eso es algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta al momento de predimensionar una estructura, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar directamente de lo que son las armaduras. Las armaduras básicamente son elementos estructurales que trabajan principalmente a esfuerzos de tracción y de compresión, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta aquí también en este proyecto, que en este caso es un puente, ¿no? Para, digamos, obtener la rigidez que nosotros deseamos al margen, digamos, de la resistencia que requerimos, nos damos cuenta que el elemento superior, que podríamos llamarle la cuerda superior, son elementos sólidos, ¿no? A su vez, el elemento inferior también es un elemento sólido. Y los elementos intermedios, tanto de arriba montantes como diagonales, son elementos, digamos, aligerados, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta de que para lograr, digamos, una buena rigidez y evitar desplazamientos excesivos en este puente, ya los elementos, por decir sólidos entre comillas, ¿no? Porque en realidad son tubos huecos. Pero estos elementos que no están aligerados, digamos, están más alejados del eje de giro, ¿no? Entonces, mientras más alejado del eje de giro, mejor, ¿no? Porque vamos a tener mayor inercia. Y si tenemos más inercia, también vamos a tener menor deformación, ¿no? Otro comportamiento que ya podríamos nosotros observar en este tipo de estructuras, así sin realizar ningún cálculo, ¿bajo qué, o bajo qué acción o bajo qué fenómeno ustedes creen que esté sometido esta cuerda inferior? ¿Está bajo un fenómeno de tracción, compresión, flexión, corte? Bajo qué está sometido? Y a su vez también la cuerda superior, ¿bajo qué acción está sometido? Conociendo que esta es una estructura prácticamente solamente apoyada en los extremos, ¿no? Es como una viga, digamos, simplemente apoyada. ¿Qué opinan ustedes? La cuerda inferior está, ¿bajo qué fenómeno está trabajando? ¿Tracción o compresión? Por ahí Johnny nos hace una consulta. ¿Cómo podría dimensionar el peralte de una armadura dependiendo del elemento de acero, como el perfiles H y L? Eso vamos a verlo en la etapa de predimensionamiento, ya un poquito más adelante. Ya, por ahí nos dice José que la inferior está trabajando a tracción, ¿no? Lo cual es correcto. Por lo tanto, la cuerda superior estaría trabajando a compresión, ¿no es cierto? Entonces, esta es tracción y acá compresión. Y si nosotros entendemos esto, ya, si ya sabemos que esto se comporta a tracción, vamos a diseñar fácilmente, ¿no? Este elemento, porque sabemos que la resistencia a la tracción simplemente va a ser el FY por el área, ¿no? Y por un factor de reducción, ¿no? Entonces, el diseño a tracción es totalmente sencillo, ¿no? El diseño a compresión ya se complica un poquito porque tenemos que revisar un poco más de parámetros, pero es importante que conozcamos esto, ¿no? Que ya sin realizar nada de matemática, nada, ya sabemos ya o ya entendemos cómo es que se comporta esta estructura, ¿no? Por lo tanto, alguna otra pregunta más que les podría hacer acá, básicamente sería eso, porque ya el comportamiento de las diagonales
va a depender del tipo de estructura que nosotros vayamos a considerar, ¿ya? Entonces, eso lo vemos un poco más adelante. Vamos a tener principalmente estos tres tipos de armadura, ¿ya? Entonces, antes de ver esto, no, creo que está bien, ¿ya? Vamos a tener principalmente estos tres tipos de armadura, donde tenemos armaduras tipo Pratt, armaduras tipo Howe y armaduras tipo Warren, ¿no? Entonces, en las armaduras tipo Pratt, las montantes, que vienen a ser los elementos verticales, trabajan a compresión y las diagonales trabajan a tracción, ¿ya? En las armaduras tipo Howe, las montantes trabajan a tracción y las diagonales trabajan a compresión, ¿ya? Y las armaduras tipo Warren, va a depender, ¿no? Del sistema de cargas, pero usualmente trabajan tanto a tracción como a compresión, ¿ya? Por lo tanto, si es que vamos a diseñar nosotros, o nosotros como ingenieros estructurales o diseñadores estructurales, ¿qué optaríamos? Optaríamos principalmente por una armadura tipo Pratt o por una armadura tipo Howe, para condiciones gravitacionales netamente, en esta primera etapa, digamos, de estructuración. ¿O es indiferente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Optan por la Pratt, por la Howe o por cualquiera? A ver, ahí en el chat, mientras yo voy buscando unos pequeños videitos para mostrarles. Dame un segundito. ¿Por qué tipo de estructura ustedes optarían? A ver, YouTube Studio. Ya, mientras, a ver, por ahí, todavía no hay participación. Ya, pero digamos, un poco para entender bien bajo qué sistema estructural o bajo qué tipo de armadura yo voy a trabajar, es muy importante que conozcamos nosotros cómo es que son las fallas, tanto las fallas por tracción como por las fallas por compresión, ¿ya? Para lo cual, lo que nosotros vamos a ver va a ser un ensayo de laboratorio de estas fallas. Entonces, si yo visualizo las... A ver, por ahí alguien... No, nadie participó. Si yo visualizo aquel video, lo que les pretendo mostrar acá es si por ahí José nos da una opinión bastante acertada, ¿ya? Es prácticamente un ensayo sometido a tracción, ¿ya? Donde se puede observar que tenemos una probeta, ¿no? O una varilla de acero, la cual va a estar conectada por estos bordes, digamos, a unos soportes, y esta barra de acero, el fenómeno bajo el cual va a ser sometido va a ser el siguiente. Simplemente va a tener una tracción directa, ¿no? Entonces, esta barra de acero simplemente la van a estirar. Le van a estirar así y le van a estirar y le van a jalar por aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es la falla de esto. ¿Ya? Ahí vemos cómo lo está colocando. Voy a adelantar un poco el video. Y ahí, digamos, empieza lo que es este ensayo a tracción, ¿no? Entonces, lo que nos está graficando acá es simplemente la fuerza versus la deformación de esta sección, ¿no? Entonces, voy a adelantar un poco más. Ahí podemos observar, por ejemplo, un comportamiento lineal elástico, ¿no? Vemos, si se está viendo el video, me confirman, por favor. ¿Se está Sí, sí viendo? se logra ver el video Ya, de YouTube. ya. Entonces, como les comentaba, ¿no? En esta primera parte tenemos un comportamiento lineal elástico, ¿no? Simplemente se está aplicando una fuerza a tracción y el elemento se está deformando linealmente, ¿no? Como podemos observar ahí. Entonces voy a adelantar, no.
Y vamos a ver que en cierto punto, o cuando el elemento va a alcanzar su esfuerzo de fluencia, ya ese comportamiento elástico va a cambiar hacia un comportamiento plástico. Ahí, por ejemplo, en este punto, ya observamos que el elemento alcanzó su máxima capacidad, ¿no? Su máxima capacidad simplemente sería el FY por el área de la sección transversal, ¿no es cierto? Y no es que este elemento se haya roto, como pueden observar. Todavía está soportando cargas, pero ya no soporta mayor carga de aquella carga, digamos, correspondiente al esfuerzo de fluencia, ¿no? Simplemente esta carga se mantiene constante, ¿no? Entonces, como pueden observar ahí, ya se está experimentando un comportamiento plástico. ¿Qué quiere decir? Que esta sección simplemente se está deformando, ¿no? Entonces, en la primera parte teníamos un comportamiento lineal elástico. En la segunda zona tenemos un comportamiento plástico, donde la sección se está deformando simplemente. Y más adelante, se sigue, digamos, con el ensayo, nos damos cuenta que ya la demanda axial, digamos, ya no crece, pero las deformaciones siguen creciendo, ¿no? Aquí en toda esta zona no lineal es donde ocurre, digamos, la disipación de energía, ¿no? O en las deformaciones es donde ocurre la disipación de energía. Y si nos damos cuenta, acá voy a pausar un momento, ya este elemento, digamos, está como que soportando un poco más de fuerza, lo cual nos indica que tiene un endurecimiento por deformación, ¿no? Está, digamos, está soportando un poco de mayor capacidad o está alcanzando mayor capacidad hasta que se va a formar aquí en esta zona central de la probeta, se va a formar un cuello, ¿no? Y se va, digamos, o una garganta y se va a romper finalmente esta estructura, ¿no? Ahí podemos observar que sigue aumentando un poco más la fuerza. Ahí, ahí ya se está observando también que las deformaciones están creciendo excesivamente y ya se está formando la garganta, ¿no? En la varilla metálica. Entonces, ahí nos indica también en el video que se formó esta garganta, ¿no? Entonces, una vez que se forma esta garganta, ya el elemento va a fallar, ¿no? Se sigue estirando un poco más hasta que se rompe. Ahí nos damos cuenta que la curva ya está decreciendo, ¿no? Sigue el ensayo. Ya aquí está mucho más claro esta garganta y finalmente se rompió, ¿no? Entonces nosotros como diseñadores, ¿en qué rango trabajamos? ¿O en qué rango hacemos el diseño? O en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que evitar nosotros como diseñadores? Para este caso en particular de las este, estructuras, en este caso de las coberturas, ¿en qué rango vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar en el rango lineal elástico? ¿Vamos a trabajar en un rango plástico? ¿O vamos a diseñar hasta el endurecimiento por deformación? ¿Qué opinan ustedes? Por ahí José nos dice, vamos a trabajar en un rango lineal elástico, ¿no? Ya. Entonces, nosotros como diseñadores, a ver, en los dos diseños, por fluencia y diseño por fractura, nos dice por ahí Remy. Pero si es que tú vas a diseñar en la fractura, ¿no? La fractura vas a diseñar cuando ya verificas un poco lo que son las conexiones o cuando tengas orificios en tus perfiles, ¿no? Pero en primer lugar, o el primer diseño que nosotros realizamos va a ser verificar que nuestros elementos no tengan deformaciones excesivas, ¿no? Por lo tanto, cuando nuestros elementos, en este caso voy a volver acá un poco en el ensayo, aquí, esta imagen está buena, ya, la copio y la pego acá, ya. Prácticamente, nosotros como diseñadores tenemos que evitar, para este caso, estructuras, de coberturas, les digo, ¿no? Porque si es que vamos a diseñar disponer de energía, ahí sí vamos a trabajar con el rango no lineal. Pero aquí tenemos que evitar que nuestra estructura llegue a este punto, ¿no? O sea, no puede alcanzar la fluencia en nuestra estructura, ¿ya? Entonces, esto no tiene que ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre típicamente en estas estructuras
o los elementos sometidos a tracción, el fenómeno que ocurre es que se estiran hasta que se rompen, ¿no? Ese es el comportamiento que tiene este elemento. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros como diseñadores, ¿ya? Todavía no hablemos de conexiones ni de orificios en la estructura. Estamos yendo por la parte un poco más sencilla, ¿no? Entonces, yo como diseñador voy a tratar de que las demandas estén por esta zona, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí. Pero que nunca lleguen, digamos, al FY de mi elemento, ¿no? O al esfuerzo de influencia de mi elemento, ¿ya? Entonces se dan cuenta de que una estructura de tensión simplemente se estira hasta que se deforma excesivamente o hasta que se rompe, ¿no? Nada más. ¿Y de qué depende esta tensión? Esta tensión va a depender directamente, ya les había comentado, del FY y del área de la sección transversal. En ningún momento viene al caso, digamos, la longitud de este elemento, ¿no? Si este elemento cambiaba de longitud, digamos, el comportamiento o la resistencia o esta curva hubiera sido la misma, ¿no? Por más de que este elemento hubiera sido más largo o más corto, ¿ya? Entonces, para este fenómeno de tensión, lo único que me importa es la fluencia del material y el área de la sección transversal, ¿ya? Entonces, ¿está claro hasta ahí este, este, este fenómeno o, o no? Sí, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el siguiente fenómeno, ¿ya? Entonces, ya hemos entendido qué es lo que nosotros tenemos que evitar como diseñadores estructurales, ¿no? En el caso de la tensión. Y en el caso de compresión, es un comportamiento bastante bonito también, que lo podemos observar en el de acá, ¿ya? Igual, aquí podemos observar, en este caso, una columna, ¿ya? Y esta columna va a estar sometida directamente a esfuerzos de compresión, ¿no? O digamos, en este ensayo de laboratorio lo que observamos es esta columna, la cual va, digamos, va a tener una fuerza a compresión y tiene dos extremos articulados, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿También se deforma hasta que se rompe o tiene una falla diferente? ¿Qué opinan en el chat? Este elemento, cuando yo lo comprimo, ahí está, por ahí Marco nos dice que se pandea, ¿no? Entonces, ese fenómeno del pandeo es muy importante que nosotros lo conozcamos, ¿no? ¿Y se va a pandear por dónde? ¿Por el eje más fuerte o por el eje más débil? Se va a pandear alrededor, digamos, o en la dirección del eje un poco más débil, ¿no? Ahí tenemos una sección rectangular. Voy a adelantar un poco. Este sería su modelo matemático de ese ensayo. Y ahí podemos observar que tenemos el elemento, el cual va a estar sometido a una fuerza de compresión, y vemos que rápidamente, por el eje más débil, está logrando pandearse, ¿no? Este es el fenómeno del pandeo, ¿no? Y como, y como ya recalcando, nosotros como diseñadores tenemos que evitar que nuestra estructura llegue a pandearse, ¿no? Que un elemento sometido a compresión llegue a pandearse. Ya, ahí voy a dejar la costura. Y vamos a seguir viendo el video. A su vez, también lo que vamos a observar va a ser que este comportamiento o esta falla es una falla frágil, ¿no? Este vendría a ser el comportamiento de esa sección. Llega a su capacidad máxima y, este, y directamente este elemento falla, ¿no? Ya pierde capacidad. A diferencia de la tracción, como ustedes han podido observar, cuando este elemento llega a su máxima capacidad, el elemento todavía sigue, digamos, deformándose, ¿no? Digamos, si es que tú estarías en una estructura que no ha sido adecuadamente diseñada y va a tener una falla por tracción, todavía te va a dar tiempo, digamos, a escapar de ese lugar, ¿no? Pero si tendría una falla por compresión,
no te va a dar tiempo, ¿no? Porque esta falla es totalmente súbita, es una falla completamente frágil, ¿no? Ocurre la falla y ya la estructura prácticamente colapsa, ¿no? Entonces es muy importante también que nosotros controlemos estos tipos de falla, ¿no? En cualquier tipo de diseño, ¿ya? Entonces, entonces, ustedes como diseñadores, ¿qué preferirían? ¿Que vuestra estructura o digamos los elementos estructurales trabajen principalmente a tracción o trabajen principalmente a compresión? Porque si nos damos cuenta, es muy dependiente de la geometría por la cual nosotros optamos, ¿no? Si que optamos por una Pratt, mis diagonales van a trabajar a tracción. Si optamos por una Howe, las diagonales van a trabajar a compresión, ¿no? Entonces, ustedes como diseñadores, ¿qué optarían? Por ahí Marco me dice, él optaría por fallas a tracción, ¿no? Y también me faltó comentarles algo, que esta falla por pandeo, ¿ya? Es muy dependiente de la longitud del elemento, ¿ya? Digamos, cuando yo tenga mayor longitud, a mayor longitud, voy a tener también menor capacidad, ¿ya? Eso en la sesión 2 lo vamos a ver tanto matemáticamente como, como con el software, ¿ya? Para que ustedes puedan modelar también estos fenómenos del pandeo, ¿ya? Si nos damos cuenta, en la tracción no depende de la longitud, ¿no? No tiene nada que ver la longitud. Pero en la compresión sí, ¿ya? Entonces, a mayor longitud, este elemento se va a pandear mucho más rápido. Entonces, si ya conocemos nosotros estos fenómenos, tanto de tracción como compresión, yo como diseñador trataría de que la mayor cantidad de elementos trabajen a tracción, ¿no? Y la menor cantidad de elementos trabajen a compresión. Por lo tanto, ¿por qué tipo de estructuras optaría? ¿Por las Pratt o por las Howe? Solo comparemos estas dos, ¿ya? Las Warren todavía no la vamos a comparar. ¿Ustedes por cuál optarían? Carlos nos dice la Pratt, ¿no? ¿Por qué optarías por las Pratt? Porque, digamos, las diagonales tienen mayor longitud o van a tener mayor longitud que las montantes, ¿no? Por lo tanto, estas diagonales no van a requerir tanta capacidad, a diferencia de las Howe, donde estas diagonales trabajan a compresión. Y como la longitud es mayor, me va a pedir mayor sección. O sea, no quiere decir que no pueda diseñar yo con esta geometría, porque digamos, si arquitectónicamente me piden con esta geometría, lo puedo hacer tranquilamente. Pero ¿cuál es la desventaja? Que me van a salir secciones un poco más robustas, ¿no? Que a comparación de la Prat, donde me van a salir secciones mucho más esbeltas. Y eso digamos, de las secciones robustas o secciones esbeltas, va a ir directamente acompañado también con el área de la sección transversal, y el área de la sección transversal va a estar acompañado con el peso del, de la estructura, y ese peso se traduce en costo, ¿no? Entonces, a menor peso de nuestra estructura, digamos, el precio también, o el costo de nuestra estructura va a ser inferior, ¿no? Entonces, es por ello que tal vez optaríamos por esta tipología tipo Pratt, ¿no? Para un poco abaratar costos en cuanto a materiales, ¿no? En sí podemos diseñar con ambos, pero nos va a salir más económico con las Pratts, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Además, los fenómenos por tracción son también mucho más fáciles de controlar, ¿no? Y eso sería un pequeño resumen de estas tipologías. Y ahora, siempre que realicemos un proyecto, ¿no? O la normativa con la cual vamos a trabajar al momento de elaborar un proyecto de estructuras, me imagino que ya también lo habrán escuchado o ya lo conocen, es el ICC 360, ¿no? 360. Y en el caso de Perú tenemos también la E090, ¿no? 090. Entonces vamos a ir acompañados de la E090, de la E020 también. Para diseño sismorresistente vamos a ver la E030. Y básicamente es eso, ¿no? Y para el diseño de la cimentación vamos a ver la E060, ¿no? Pero digamos, si es que vamos a ver estructuras metálicas netamente, es la E090 y el AICC, ¿no? Entonces, en la E090 prácticamente tienes
una versión muy reducida o simplificada del AICC, ¿ya? La E050 es para cimentaciones, para suelos, ¿ya? La E060 vamos a ver la cimentación de concreto armado, a eso me refería, el diseño por tracción, perdón, al diseño por fricción de la cimentación de la zapata, punzonamiento, corte y eso, ¿no? Y la colocación de acero. La E050 es para que tú veas el tipo de suelo que tienes ahí, ¿no? Que no vamos a tocar mucho la E050 nosotros, en este curso. Porque nosotros como diseñadores también la ingeniería básica que nos debe llegar, o los estudios básicos, es el estudio de mecánica de suelos, ¿no? El que realiza el estudio de mecánica de suelos, él sí tiene que revisar bien la S250. Ya, entonces, ¿en qué estamos? Aquí, ya. Entonces, siempre que realicemos un proyecto, es importante que revisemos toda la información que podamos encontrar, ¿no? Ya sea proyectos que salieron bien o proyectos que salieron mal, ¿no? Por lo tanto, siempre es bueno buscar, tal vez en las zonas donde vamos a realizar el proyecto, cuáles han sido las fallas que ha tenido el proyecto, cuál era la geometría del proyecto y tal vez buscar también proyectos exitosos, ¿no? Entonces, siempre yo les recomendaría que revisen ya sea fotografías, expedientes, eh, otros expedientes y también ustedes mismos cuando salen por la calle a pasear, siempre vean los techos y cuál es la solución que dieron en ese tipo de estructuras y piensen cómo es que está trabajando la estructura, ¿no? Es una práctica bastante recomendable mientras tú sales, no sé, al mall, al aeropuerto, ahí te vas a ver bastantes estructuras metálicas y trates de identificar cuál es el comportamiento de esos elementos estructurales, ¿no? Entonces, básicamente, y también es importante que conozcan o revisen noticias para ver por qué fallaron estructuras, ¿no? Porque hace un par de años, si no me equivoco, en Huancayo creo que ocurrió una pequeña granizada y se cayeron bastantes techos, tanto de, de coliseos como de estaciones de servicio, ¿ya? Entonces siempre es bueno que revisen por ahí noticias para que sepan también a qué se están enfrentando, ¿no? Tal vez se están enfrentando tanto a cargas de nieve como a cargas vivas y cargas de viento, o tal vez en vuestra zona donde van a diseñar no existen dichas cargas, ¿no? Y considerarlas sería en vano. Así es que siempre es bueno que ustedes revisen, ¿no? Entonces también una forma sencilla de poder predimensionar esto o este tipo de estructuras, ya que no hay una fórmula así como en concreto armado donde tienes L/10, L/12. Aquí no existe, digamos, esa fórmula, ¿no? Lo que ustedes podrían hacer simplemente es esto, llevarlo al AutoCAD, escalarlo y verificar también los peraltes con los que trabajan, ¿no? Tanto las geometrías como los peraltes. Entonces aquí vamos a conversar un poco de estas estructuras que observamos acá y a medida que realicemos el modelo estructural nos vamos a dar cuenta por qué optaron por dichas geometrías, ¿no? Por ejemplo, en esta estructura metálica, ¿cómo dieron solución? En la cuerda superior podemos observar que son perfiles angulares, ¿no? Digamos así, un perfil así, un ángulo así y un ángulo así. En la cuerda superior, igual, un perfil así y otro ángulo así, ¿no? ¿Ya? Y prácticamente esas serían las, la cuerda superior e inferior, ¿no? Entonces, en cuanto a las diagonales y las montantes, también podemos observar que son perfiles un poco más pequeños. Aparentemente acá son platinas, ¿no? Están colocadas en esta zona y están colocadas en esta zona, ¿no? Y estos elementos están unidos acá mediante unos, ya sean rigidizadores o unos atiezadores, ¿no? Tal vez. O sea, elementos que evitan, digamos, un desplazamiento excesivo transversalmente, ¿no? Entonces, ahí podemos observar prácticamente este comportamiento. Otro punto importante que podemos ver, si nos damos cuenta cómo son las armaduras tipo Prats, a ver, digamos, las Pratt están así en la parte superior y así en la inferior, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es aquí en esta solución que dieron. Y esto va a depender mucho del modelo estructural, ¿ya? Nos damos cuenta que aquí aparentemente tiene la geometría de las Pratt, ¿no? Pero en la parte central, o hacia la parte central, ya cambia la dirección de las diagonales, como las Cow.
Entonces, cuando veamos el modelo o cuando realizamos el modelo estructural, nos vamos a dar cuenta por qué ellos optaron a hacer ese cambio, ¿no? ¿Ya? Otro punto importante que podemos observar acá es básicamente eso, ¿no? Las tipologías o los elementos con cuáles dan solución, porque ustedes tranquilamente acá pueden trabajar con tubos, ¿no? Con tubos, pueden trabajar con, no sé, tubos circulares, con lo que desean en sí, ¿no? Aquí hemos visto una solución interesante que están trabajando con ángulos. Nosotros también vamos a trabajar con ángulos en el curso, ¿ya? Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan trabajar con cualquier otra tipología. Entonces, seguimos en, aquí, a ver, segundo. Entonces, vamos a la presentación. Y acá. Aquí ya también tenemos una armadura en arco, ¿no? Lo que podemos observar acá, podría ser que también tenemos, o aquí sería solución con perfiles tubulares, ¿no? Tal vez sean de 2 por 2 de 3 por 3 pulgadas, ¿no? Por 2 milímetros, así. O sea, tanto el espesor como la sección final ya nos lo va a dar un análisis y un diseño estructural, ¿no? Aquí simplemente lo que podemos observar este, va a ser la geometría que optaron, ¿no? Lo importante que podríamos ver aquí es que no se están considerando todavía cables, y si no tiene cables, tal vez te está saliendo una cimentación bastante grande, ¿no? Para evitar, digamos, el volteo o las demandas laterales. Entonces, para no tener esas demandas laterales, es bueno que coloquemos unos cablecitos acá, ¿no? Si no, también se puede diseñar, pero acá las zapatas tal vez te van a salir más grandes y tal vez con un contrapeso incluso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Aquí todavía no nos puede dar mayor detalle, pero siempre es bueno que estas estructuras estén adecuadamente arrostradas, ¿no? Que hay en las siguientes imágenes vamos a poder apreciar lo que les indico. Ingeniero, Aquí una tenemos, por consulta, si ejemplo, me permite. sí, sí, Le digo, los tijerales necesariamente deben descansar en columnas o también pueden descansar en vigas. que estos elementos de acá, Los tijerales en la parábola, en aquí, la parte parabólica. Ajá. ya, es que acá vas a tener Necesariamente una deben demanda descansar en lateral, ¿no? columnas. Como tienes una demanda lateral, va a depender, ¿no? Si es que tú colocas un cable, tranquilamente podría hacer descansar en una viga, ¿no? Simplemente tú tendrías que evaluar esa viga que no tenga deformaciones tan excesivas, ¿no? O sea, va a depender de ti en sí, pero la idea para el análisis sísmico sería ideal o sería mejor que lo coloques directamente sobre las columnas, ¿no? Para que esa columna tome todas las demandas sísmicas. Pero de que podrías apoyarlo directamente en vigas, no habría mayor problema, ¿no? Si es que tienes tal vez Porque luces ahorita ya mejor. estoy teniendo un problema de que han puesto una cobertura metálica en medio de dos bloques. O sea, no está independiente. Y justo caen las vigas. Así es parabólica también. No sé Entonces, si que puedo hacer eso. hay que revisen las deflexiones transversales de las vigas, si es que han diseñado no solamente para un efecto en esta dirección, sino un efecto en la otra dirección. Porque, a ver, por ejemplo, yo tengo una viga así, ¿no es cierto? Entonces, no solamente que Ujú. hayan diseñado en la dirección Y, sino también en la dirección X, ¿no? Porque lo que tiene este tijeral, yo no conozco ahorita tus luces, pero lo que tú me indicas es que está apoyado algo así, ¿no? Entonces, aquí vas a Ajá, tener en dos vigas. una gran demanda, o una demanda relativamente alta en esa dirección X, ¿no? Y si no has diseñado tu viga para la dirección X, porque me imagino que tu viga tiene acero acá, acá, acá y acá. Entonces, en esta zona no tiene, ¿no? Tal vez no cumpla. Entonces, hay que revisen bien, pues, ese parámetro, ¿no? Pero de que podrías apoyar, ya depende de ti como diseñador, ¿no? Si es que diseñas bien la viga, la apoyas directamente a la viga, ¿no? Si no, también lo puedes apoyar a las columnas. Porque Y también, un lado lo si han es que hecho tú, fijo y el otro lo han hecho móvil. claro, si es que tú tienes, pero me imagino que sí tienes un cable, ¿no?
Y ese cable debe estar, y ese cable debe estar tomando las demandas transversales, ¿verdad? Ah, en sí no tiene cable. No, si no tienes cable, vas a tener esas demandas, ¿no? Estas demandas, y sería bueno que revises tu viga si es que va a cumplir o no esas demandas por flexión en la dirección X, ¿no? Tal vez no cumple porque usualmente las vigas tú las armas así, ¿no? Entonces, en esta dirección X no tiene suficiente resistencia. Y también que te verifiquen las deflexiones máximas, ¿no? Si es que vas a cumplir o no. Simplemente sería eso, ¿no? Ah, ya, ya. Y peor si no tiene cable, ¿no? Porque el cable es quien toma esas demandas horizontales en sí. Sí, sería como un comentario, pero de que se Bien puede, general. de que se puede, nosotros como diseñadores podemos hacer prácticamente lo que deseamos, ¿no? Porque tampoco en la norma no te indica de que no apoyes en vigas, ¿no? No, o sea, no está ahí explícito, ¿no? Ya. Entonces, otro caso importante que tenemos en coberturas típicas también son los perfiles de alma llena, ¿no? Entonces, aquí un parámetro muy importante que ustedes tienen que ver son cómo es que se están colocando estos cables, ¿no? Justamente por ahí alguien preguntaba si es que vamos a ver lo que son los cables. Pues aquí lo voy a pintar con rojo, aquí y aquí. Si es que ustedes recuerdan un poco de lo que hemos visto el día de hoy, un elemento, un elemento sometido a compresión, ¿qué le puede pasar? Se puede pandear, ¿no? Se pandea. Entonces, si es que yo tengo un elemento de compresión, se pandea. Pero una flexión, ¿qué es una flexión? Si yo tengo acá, digamos, mi viga simplemente apoyada, una flexión es prácticamente tracciones en la fibra inferior y compresiones en la fibra superior, ¿no? Eso es una flexión. Entonces, esta estructura se está comportando a flexión. Por lo tanto, ¿qué pasaba cuando un elemento está a compresión? Se puede pandear. Entonces, para evitar que se pandee o para dar mayor capacidad, yo tengo que arrastrar la estructura, ¿no? Entonces, mientras menor sea mi longitud no arrastrada, la capacidad de mi sección va a ser mayor, ¿no? Entonces, eso se cumple tanto para flexión como para compresión, porque ya sabemos que la flexión es simplemente una compresión de las fibras superiores, si es que es para un momento positivo, ¿no? Entonces, si es que yo reduzco la longitud no arrastrada, ¿no? Entonces, mi sección, a pesar de que tiene la misma área, va a poder desarrollar toda su capacidad. Mientras mayor sea mi longitud no arrastrada, la sección va a tener menor capacidad, ¿no? Es por ello, si nos damos cuenta aquí de los cables, ¿no? Se están colocando un cable aquí y un cable aquí. Un cable aquí y otro cable aquí. Y otro punto importante que podemos apreciar es que las correas donde no tenemos cable son correas únicas, ¿no? Pero mientras en las zonas donde tenemos cable es una correa doble, digamos, así y así. Donde no hay cable es una C única, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este elemento, digamos, no solamente se comporta como una vigueta, sino como un elemento de arrostramiento transversal de la viga, de esta viga principal. ¿Para qué? Para que no se pandee, para que no le ocurra un pandeo lateral torsional, ¿ya? A este elemento. Entonces, es por ello que se deben colocar cables en las estructuras, prácticamente en aquellos elementos sometidos a compresión. Adicionalmente, nos damos cuenta que los cables no están en la parte inferior, ¿no? Sino están en la parte superior, porque la parte superior es la zona que se comprime, ¿no? Ese es otro punto, digamos, importante que tenemos que saber, ¿ya? Entonces, siempre para poder lograr la mayor capacidad de nuestras secciones, siempre es necesario que nosotros coloquemos adecuadamente los elementos de arrastramiento, ¿ya? Entonces, si es que ustedes hacen un modelo de cálculo en el SAO 2000, tal vez algunos ya tuvieron la oportunidad de realizar proyectos, y dibujan su frame de aquí a aquí, así hasta el fondo, sin considerar elementos intermedios, el programa te va a calcular o te va a realizar como si tu longitud unitaria sea toda esta longitud. Imaginémonos que sea, no sé, 10 metros, ¿no? Pero si es que tú modelas de aquí, aquí, y de aquí, aquí, y de aquí, y aquí, o sea, vas a tener uno, dos, tres, cuatro elementos, tu longitud unitaria va a ser 2,5 metros, tu longitud de diseño, digamos. Eso vamos a ver también en la etapa de diseño, ¿ya?
Pero eso no sería lo correcto, ¿no? Porque nosotros estamos asumiendo que estas viguetas que tienen solamente un canal C o no proporcionan rigidez lateral, ¿no? O no proporcionan un arrastramiento lateral. Por lo tanto, para nuestro diseño se debería considerar toda esta longitud unitaria, ¿no? Digamos, de elemento de arrastramiento a elemento de arrastramiento, ¿ya? Entonces, eso de arrastramiento es muy importante, ¿no? Usted tiene que conocer bastante bien estos elementos, ¿ya? O tienen que saber en qué puntos arrastrar adecuadamente lograr que tu estructura tenga la mayor capacidad. Entonces, tanto el diseño uno donde el SAP te considera longitudes de 10 metros o longitudes unitarias de toda la sección, estaría mal. El diseño 2 también porque sería también estaría mal porque te estaría engañando el programa, tal vez no cumpla el diseño real, y debería ser, digamos, donde tú arreglas adecuadamente tus secciones, ¿no? Usualmente, una forma, digamos, interesante de diseñar esas estructuras es con el 1 o con el 2% de la demanda de tu elemento a ser arrastrado, ¿ya? Entonces es importante que conozcan ese otro dato. Entonces, esa no es la única forma de arrastrar. Aquí tenemos otra forma de arrastrar. En este caso tenemos un perfil tubular, ¿no? O una armadura con perfiles tubulares, ¿ya? ¿Cómo es que optan el arrastramiento de este tipo de estructuras? Ya mediante otros elementos, ¿no? Aquí. Y me ayuda tanto a arrastrar la fibra inferior como a arrastrar la fibra superior, ¿no es cierto? Solo voy a aumentar un poco el grosor acá. Ok. Similar acá. Estoy arrastrando la fibra superior con la fibra inferior, ¿no? Y así, entonces, esa es otra forma de arrastrar, ¿no? Entonces, cuando yo diseñe la longitud no arrastrada, yo ya sé de dónde voy a considerar, ¿no? Yo, como diseñador, siendo un poco conservador también, no podría considerar mi longitud no arrastrada estos elementos vigueta, que son elementos rectangulares, porque tal vez no tenga la capacidad de poder tomar dichas solicitaciones a compresión, ¿no? Entonces, si es que tú quieres considerar esos elementos, ya no los diseñas solamente a flexión, sino tendrías que diseñarlos también a flexocompresión, ¿no? Pero si tú en tu etapa de estructuración no consideras que soportan arrastramiento, simplemente lo diseñas por flexión, ¿no? Acá también tenemos otra forma de poder arrastrar lateralmente las estructuras. Y aquí voy a bajar. Pero aquí ya no uso solamente un perfil, sino uso toda una viga de arrastramiento. Podemos observar que tenemos toda esta viga. Ahí. Y acá también tenemos toda otra viga que nos sirve para ilustrar, ¿no? Por ahí nos dice Carlos, si es que hay algún criterio para decir que el elemento aporta rigidez, con una varilla de acero se puede considerar que este elemento está adecuadamente arrastrado. Usualmente lo que tú ves es que tu estructura o tu elemento estructural soporte el 1 o 2% de la capacidad del elemento principal para ver si es que aporta rigidez o no. Entonces, cuando tú vas a diseñar esta correa tal vez a flexión, tú lo vas a diseñar más o menos con un ratio de demanda-capacidad tal vez del 80 o 90%. Cuando tú diseñes a flexocompresión, este elemento ya no te va a cumplir porque digamos, tu longitud es muy alta y por más que tengas una compresión mínima, ya te va a parecer que falle, ¿no? Sería simplemente verificar este, que aguanta dos demandas, ¿no? No solamente flexión, sino también flexocompresión. Entonces, el software de cálculo, si tú haces un análisis en 2D, no te va a dar las demandas a compresión de este elemento, ¿no? Y sería bueno que tú ya manualmente verifiques eso. Ya tú le colocas el 1 o el 2% del elemento principal y con esa demanda por compresión también la diseñas, ¿no? Eso es muy importante que revisen ustedes tanto en estas coberturas como en puentes, ¿no? No sé si recuerdan, hace ya muchos años, en Ayacucho se cayó un puente, ¿no? La caída de puente. Era un puente así de armadura. Armadura. Entonces, si se dan cuenta, ahí está, ya le encontré ese puentecito. Igual, si se dan cuenta, estos elementos, yo imagino que fue por una falla de los elementos de arrastramiento, ¿ya?
no pude leer tampoco un informe de este proyecto. Esto fue hace como 3, 4 años, creo. Uy, ya no bastante, en 2017, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que, digamos, para lograr un adecuado comportamiento, nosotros tenemos que arrastrar adecuadamente las fibras superiores, ¿no? Porque las fibras superiores están sometidas a compresión. Pero si puedes observar, estos elementos parecen aparentemente son muy delgados, ¿no? Y justo falló, digamos, en la zona, o cuando el puente o cuando el camión estaba en la parte central, ¿no? En la parte central tienes el mayor momento, por lo tanto, también tus demandas van a ser bastante altas, ¿no? Entonces, yo imagino que hubo una falla acá de estos elementos que lo han colocado muy débiles y tal vez no se verificó eso lo que te indico, ¿no? Que se haya diseñado con el 2% de la demanda, digamos, demanda del elemento principal a ser arrastrado, ¿no? ¿Ya? Porque han colocado elementos bastante débiles, ¿no? Y dudo que si es que consideras eso, te salgan elementos tan esbeltos, ¿ya? Adicionalmente, lo que podríamos observar es, no, prácticamente sería eso, ¿no? De verificar bien si es que estás arrastrando adecuadamente o no, porque el programa no siempre te va a mostrar estas demandas que sean similares al 2%, ¿ya? El programa tal vez te muestra que estas demandas son mínimas, porque no necesariamente está realizando un buen cálculo, ¿no? Por eso tampoco no siempre es bueno que hagamos caso al pie de la letra al programa de cálculo, ¿no? Si es que no estamos considerando o si no estamos teniendo en cuenta las consideraciones necesarias, ¿ya? Es siempre importante que revisemos nosotros manualmente o ya con la experiencia que estamos en campo, si es que los programas nos están dando resultados buenos o resultados malos, ¿no? Y también es bueno siempre seguir las recomendaciones de diseño, ¿ya? Este del 2% lo van a encontrar ustedes en el libro no está en la norma, está en un libro bastante conocido que es el McCormack, ¿ya? McCormack. Diseño de estructuras de acero. Me imagino que con eso han estudiado ustedes en universidad. Pero este comentario del 2% van a encontrarlo ahí. O también en cualquier handbook de diseño, ¿no? Buscan ustedes Steel Design Handbook y van a encontrar también estos criterios. ¿Ya? No está en la norma, por si se preguntan de que esto del 2% está en la norma, no lo encontré, la verdad. En la E090, por lo menos. En el ICC creo que sí lo vi, porque ahí tienes otro capítulo de arrastramiento en la ICC, ¿no? Ya, entonces, es un poco hablando de estructuras. Ya nos damos cuenta que podemos hablar tanto de coberturas metálicas como de puentes también, ¿no? Porque esta estructura, tipo armadura también se utiliza en puentes, ¿no? Entonces, lo que nos aleja un poco del diseño de puentes, simplemente en este curso va a ser las demandas que vamos a considerar nosotros, ¿no? Ya en diseño de puentes tendremos que considerar cargas móviles, ¿no? Aquí, en un curso de coberturas, no vamos a ver estas cargas móviles. Y además en el diseño de puentes ya te vas al HTML para el diseño, ¿no? Ya, ese sería algún comentario para Carlos, que hizo una pregunta directamente. Ya, entonces vamos a la siguiente presentación. Ya estamos hablando un poco de que deberíamos arrastrar siempre nuestras estructuras, ¿no? Ya sea con cables, como este punto, pero esto, ojo, no solamente son cables, sino va acompañado de un elemento tubular, ¿no? O sea, también con estos elementos de arrastramiento o también con toda una viga, ¿no? Ya nosotros optamos o nosotros vemos con cuál vamos a dar una mejor solución, ¿no? Pero sí, siempre ustedes como diseñadores no consideren, o prácticamente también es mi recomendación, y ya si ustedes la toman está bien, si no también ya ustedes sacan sus propias recomendaciones, pero no consideren que este elemento, ¿cómo se llama? No consideren que este elemento correa, no sé, ya sea un canal C único o un canal Z, no lo consideren como un elemento de arrastramiento, ¿no? A menos que lo verifiquen ahí adecuadamente, ¿ya? Pero si es que van a arrastrar, siempre traten de que sea un elemento mucho más rígido, ¿ya? Sería una recomendación que les podría dar. Justo también esa recomendación me la dio, creo que el profesor Zavala en la maestría, ¿ya? Y aquí podemos observar otra estructura esta va a ser la estructura con la que vamos a trabajar en el curso, porque, digamos, o en esta primera etapa del curso, ¿no? Hasta las estructuras parabólicas o en arco, porque va a ser sencilla de modelar y sencilla de ver sus comportamientos, ¿no? Nos damos cuenta también que en esta estructura, en la primera zona, sí tiene más o menos la dirección de las armaduras tipo Pratt, y en la zona central ya está con la dirección de las armaduras tipo Howe, ¿no? Aquí, o sea, cambia la dirección.
Entonces, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Vamos a verlo al momento de realizar nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, continuamos. Aquí también tenemos otra armadura, es un poco una armadura en arco, perdón, una estructura un poco curva, ¿no? Y también siempre se consideran esos elementos de arrastramiento, ¿no? Ahí puedes usar cables también. A pesar, aquí ya tenemos que tener en cuenta que ya en arcos un poco más pronunciados, prácticamente todo el arco se está comportando a compresión, ¿no? Aquí tal vez tengas unas ligeras demandas por tracción, porque no es una estructura en arcos como tal, ¿no? Pero básicamente eso sería lo que podemos revisar. Y similar acá, en esta otra estructura. Siempre estamos observando ese comportamiento de ese comportamiento de arrastramiento, ¿no? De los elementos, ¿ya? Aquí podemos observar los cables. Entonces, cuando tú diseñes o tal vez quieras evaluar el pandeo de este arco, porque usualmente cuando haces puentes vas a evaluar el pandeo, ¿ya? En coberturas no te piden mucho, pero si es que tú deseas, sí puedes hacerlo. Entonces, cuando tú evalúas el pandeo de este arco, podrías colocar tus arrastramientos laterales acá, vas a tener un arrastramiento lateral acá, un arrastramiento lateral acá y otro acá, ¿no? Entonces tú sabes que si una estructura está sometida a compresión, mientras mayor arrastramiento tenga o tenga menor longitud no arrastrada, la capacidad de la sección va a ser mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que tú vas a realizar un proyecto de una estructura en arco y solo vas a usar perfiles así tubulares, unidos, no sé, con correas también tubulares acá, ahí sí, obsérvalo, ¿no? Porque este elemento transversalmente no tiene mucha capacidad. Y nosotros asumimos que estas correas no te dan la capacidad requerida para arrastrar la sección, ¿no? Entonces, a menos que lo hayan verificado esto a flexocompresión, tal vez, ahí podrías pasar ese tipo de proyectos, ¿no? Pero sí van a ver en la práctica que hacen arcos, digamos, de un solo, digamos, de un solo perfil, ¿no? Sería bueno tal vez que en lugar de colocar solo un perfil, hagan un perfil doble, ¿no? De tal manera de que aumenta su capacidad, digamos, a pandeo lateral, ¿no? Porque cuando hacemos solo un arco, esto se podría pandear tranquilamente en la dirección débil, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver, a revisarlo también, todo eso de pandeos de arco y cuál es más, cuál es, o cuál tiene mayor comportamiento, vamos a revisarlo acá en esta sección, ¿ya? Entonces, ustedes ya como diseñadores van a optar si es que van a usar solo un tubito o van a usar tal vez arcos gemelos, ¿no? Porque a pesar de que yo uso arcos gemelos, no necesariamente voy a tener mayor cantidad de material, pero voy a tener mucha mayor resistencia. Entonces, eso vamos a observarlo en esa etapa correspondiente de evaluación de pandeo en los arcos, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que esa evaluación va a depender directamente de este modelito que vamos a hacer, ¿no? Entonces, siempre he tratado de llevar así los cursos, ¿no? Desde, digamos, vamos a ver primero el comportamiento básico para ir complicando, no necesariamente complicando, sino complementando un poco los conceptos para, digamos, entender de una manera adecuada lo que estamos realizando, ¿no? Ya, entonces, me perdí un poco. Estábamos realizando este proyecto y eh, ya, acá también podemos observar otra estructura en arco, pero estas sí ya son de arcos gemelos, como les comentaba, ¿no? Entonces, estos arcos gemelos, la ventaja es que tienen buena capacidad, digamos, transversalmente, a comparación de... Mira, acá tienes tu caso, ¿ah? Alguien, el que nos había preguntado si es que un arco pudiera apoyar en una viga, justo lo tiene acá el caso, ¿no? Mm, Ya, por si por ahí necesitas tal vez una imagen. Está justamente apoyado en una viga, ¿no? Pero acá sí tienen los cables, ojo. Entonces, las demandas en esa dirección ya lo va a tomar el cable, ¿no? Por coincidencia estaba esta imagen, ¿ya? Pero sí, sí lo podemos observar acá. Pero yo preferiría siempre colocar sobre las columnas para, digamos, realizar un adecuado diseño sismo-resistente de mis columnas. Ya, entonces continuamos. Y, digamos, las deflexiones que tenemos que revisar prácticamente es, bajo cargas vivas,
va a depender del tipo de estructura que estemos diseñando, pero tenemos que evitar que se deformen más de L sobre 360, y si vamos a considerar carga muerta y viva, L sobre 240, ¿no? Para techos que no soportan plafones, L sobre 180 o L sobre 120. Estos comentarios no están en la 020, me imagino. No, no están en el 020. También esto lo he sacado del McCormack, ¿ya? También lo pueden encontrar en el ICC, si no me equivoco. Ese es un poco de lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto un poco al predimensionamiento de las secciones, ¿no? Ahora pasaríamos ya netamente a lo que es el modelo en SAP 2000 y, y cómo es que realizaríamos un diseño, ¿no? Entonces, para realizar un diseño, nosotros siempre vamos a partir de una propuesta arquitectónica, ¿no? Por lo tanto, aquí déjenme un segundito, voy a abrir un planito en CAD. Mm, 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 mm. Ya está. El CAD me imagino que sí, a todos lo dominan, porque es algo básico que tenemos que conocer, ¿no? Eso también lo podemos hacer directamente en el SAP, pero demoraríamos un poco más de tiempo, ¿ya? Pero sí, usando los comandos del SAP sí se pueden hacer. Entonces, no sé si tengo acá mi presentación de estructuración. Una presentación adicional tenía. Creo que no. Ya. No, todavía no está abriendo. Está un poco lento mi cat. Ya. Nosotros vamos a partir prácticamente con un proyecto arquitectónico, ¿no? Donde nos van a mostrar simplemente un área, ¿no? Un área. Entonces, lo que nos van a pedir es que nosotros coloquemos un techo a esta área, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este proyecto tenemos una luz de 20 metros. ¿Sí? Para cambiar un poco, lo agrandémoslo a 25, ¿no? 5 metros más. ¿Ya? Vamos a tener un proyecto de 25 metros y las columnas están espaciadas a 6 metros. Nosotros tranquilamente podemos trabajar con 6 metros, con 9 metros, con 12 metros. Va a depender también de con qué solución vayamos a dar nuestra, nuestras correas, ¿no? Si es que vamos a utilizar correas ah, armadas o simplemente perfiles tubulares o perfiles en Z o perfiles canales. Va a depender de esos conceptos, ¿no? Pero usualmente también nos podemos guiar directamente de arquitectura, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es una luz de 25 metros, ¿ya? Entonces, lo que usualmente nos recomiendan al momento de estructurar o predimensionar el peralte, a ver, voy a, aquí, peralte de la sección, ¿ya? Si es que yo tengo luces, estas son, ojo, son recomendaciones, no lo van a encontrar tampoco en una norma, ¿no? Si yo tengo luces menores a 10 metros, lo que yo voy a utilizar va a ser que el peralte de mi sección H va a ser igual a L sobre 24, ¿ya? Si es que mis luces son menores a 18 metros, el peralte que yo voy a usar de la sección va a ser similar, L sobre 20 más o menos, L sobre 20, por ahí, ¿ya? Y si es que yo uso luces mayores a los 18 metros, uy, 18 metros, el peralte va a ser, el peralte de la sección va a ser L sobre 10 sobre 11 aproximadamente, ¿ya? Entonces más o menos con eso es que vamos a partir nosotros.
Para ello yo abriría un CAT, o también, claro, primero voy a abrir un CAT, ¿ya? Yo puedo dibujar tranquilamente una línea de 25 metros, ¿no? Y en la parte central, si es que yo tengo si es que yo utilizo este, una, una aproximación de L sobre 10, en la parte central tendría 25 metros, ¿no? Perdón, 2,5 metros. ¿Ahí? Y esto sería, digamos, el peralte de mi sección, ¿no? Entonces, para observar cómo son los techos, podríamos ir a una imagen que vimos anteriormente y más o menos copiarnos esta geometría, ¿no? La de acá, digamos. Entonces nos damos cuenta que aquí hay más o menos una altura y está unido acá en la parte central. Entonces, ¿qué es lo que tienen que cumplir acá? Para la costa, es una costa seca, ¿no? Se puede considerar acá una pendiente mínima de 5 grados. O sea, un lugar donde no haya lluvia, ¿no? Para la sierra, acá consideras entre 5 a 10 grados, ¿no? Y para la selva, que son zonas lluviosas, entre 15 y 30 grados, ¿no? Eso va a ser, o esta pendiente va a depender directamente de la zona de lluvias que estás considerando, ¿no? O también para colocarlo un poco adecuado constructivamente, acá podríamos, no sé, colocarle 1 metro y acá unimos, ¿no? Unimos. Y por ahí verificamos si estamos cumpliendo nuestro ángulo, ¿no? Va a depender de la zona donde estemos trabajando, como les comenté anteriormente. Por si estaría en la costa, a ver, ¿cuántos grados tengo acá? Tengo 7 grados. Cuando es mayor a 5 grados, mínimo se recomienda 5 grados, ¿ya? En zonas donde no hay lluvia. Si estamos en Lima no hay lluvia, ¿no? Por lo tanto, mínimo podríamos considerar 5 grados. Tenemos 7, por lo tanto estamos ok. Y esa sería una forma de cómo más o menos ir predimensionando la sección, ¿no? A eso tranquilamente le podemos dar un mirror y ya se va formando nuestra cobertura. Entonces, adicionalmente, para ver el espaciamiento de nuestros elementos verticales, aquí le podemos dar un array rectangular. Como yo sé que este elemento tiene 25 metros, esto lo podría separar cada 2,5 metros, ¿no? A ver, acá 1, y acá 2,5 metros, o cada 2 metros. Eso va a depender de ustedes también. O sea, todo esto, digamos, toda esta etapa de estructuración o predimensionamiento es una etapa que está en continuo cambio, ¿no? Esto lo doy un extend, así. Y la geometría que vamos a utilizar nosotros era la Pratt. Por lo tanto, simplemente utilizamos esto. Clic, clic. Ojo que cuando dibujen, traten de que siempre esté unido en los límites de línea, ¿no? O sea, en los joints finales. O sea, en los joints de la línea, en los puntos inicial y punto final. Para que el programa también te reconozca eso. Entonces, esto sería, digamos, nuestra primera armadura. Acá le damos un mirror. Entonces, nuestro primer modelo de cálculo empezaríamos con este. Si es que tú deseas, también podrías evaluar diferentes comportamientos, ¿no? Esto lo puedes copiar, lo pegas, y en lugar de Pratt, tal vez quieras probar cómo se comporta una armadura tipo Howe, ¿no? Como estamos en etapa digamos, estamos viendo académicamente este curso, sería bueno que también se verifique este comportamiento, ¿no? Para que se den cuenta de que, digamos, esta no es una opción óptima, ¿ya? Entonces vamos a comparar. Que a veces cuando hablo nomás no me creen, por eso es bueno que lo vean también en el programa. Mirror y mirror, ¿ya? Y esas serían las dos secciones que tenemos, ¿ya? Esto, como les había comentado, siempre va a ir acompañado de una memoria de cálculo, ¿no? Entonces, para hacer un poco la memoria de cálculo, vamos a abrir lo que es el Smart Studio, ¿ya? O Smart Solver. Este programa, simplemente ustedes entran a internet y colocan Smart Studio, ¿ya? Y entran acá al primero, Smart Studio. Ahí les copio el enlace, ¿ya? Simplemente le dan clic en Download o descargar, ¿no? A ver, enlace para todos. Ahí les debió haber llegado el enlace. Le dan clic en descargar y lo voy a instalar en menos de un minuto, ¿no? Porque es un programa bastante liviano, pero es bastante poderoso.
Mira, aquí hay bastante información nueva que hace tiempo no la reviso. Sería bueno ahí darle un vistazo. Entonces, en esa página van a encontrar bastante material al respecto. Revisado acá. Voy a darme una vuelta más tarde por esta página para revisar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el software de cálculo, ¿no? Si es que me siguen, sería interesante. Pero acá, para yo poder colocar, o sea, este es igual que el MatCat, ¿ya? Tú lo que puedes hacer acá en el Smart Studio es trabajar con variables y la ventaja es que también puedes trabajar con unidades, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo una variable A, yo le puedo poner A para, para colocar un igual de asignación, o sea, para colocarle un valor a esta variable, yo utilizo la tecla dos puntos, ¿ya? Y para colocar, o para asignar un valor, una variable, se utiliza dos puntos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si es que A tiene un valor de 5? Entonces, A, dos puntos, 5, ¿ya? Y o a esta variable yo le puedo aplicar, no sé, A por A. Y ahora, existe también un igual de evaluación. Esto sería igual de asignación. Entonces también existe un igual de evaluación. Para evaluar, no sé, una función, utilizamos la tecla igual. ¿Ya? La tecla igual nada más. Entonces, si yo quiero multiplicar A por A, simplemente le doy igual y ahí ya me da el resultado, ¿no? Entonces, igual, si es que yo puedo definir una variable B, para definir la variable dijimos que es la tecla dos puntos, ¿no? B, dos puntos, no sé, 8 digamos. Entonces yo puedo aplicar, digamos, ahora yo puedo aplicar diversas operaciones matemáticas, ¿no? A más B, le coloco igual de evaluación, me da 13, A menos B, igual, y puedes realizar las operaciones que deseas, ¿no? A sobre B, igual, y así tienes. Entonces, ¿cuál es la ventaja, como les voy a repetir de este programa, que podemos trabajar con unidades, ¿no? Porque esto tranquilamente lo podemos hacer en el Excel, pero no podemos visualizar tal vez los cálculos, ¿no? Pero acá, a pesar de que vemos qué cálculos se está realizando, también podemos trabajar con unidades. ¿Qué pasaría si es que a A le coloco una unidad de métrica y B no tiene unidad? Ya, para colocar unidad, tú colocas, por ejemplo, M, que es metro, y colocas la tecla Tab, ¿ya? Y se vuelve de color azul. Entonces ya está con unidad. Ya, entonces nos damos cuenta que la variable A ya está definida como un elemento, digamos, de longitud, ¿no? Y la variable B no está definida o no tiene unidades. Por lo tanto, no te puede realizar cálculos de suma o de adición ni de sustracción, ¿no? Porque no tienen las mismas unidades, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja del programa, que es que trabaja con las unidades que nosotros deseamos, ¿no? Entonces, si es que tal vez, no sé, por ahí tú tienes en otras unidades en centímetros, ¿cuánto debería ser? Debería ser 5,8 metros, ¿no? El resultado. Perdón, 5,08. Y ahí tienes, ¿no? En la suma. O 4,98 metros. Entonces, por eso digo que esta herramienta es mucho más poderosa incluso que el Excel, ¿no? Entonces ahí nos va a servir bastante cuando nosotros definamos tal vez la afluencia de la sección de acero, que en este caso sería 36 KS6, ¿no? Ahí tenemos también unidades de KS6 y directamente vamos a poder trabajar con esto, ¿no? Si este FY tú lo quieres en otras unidades, no sé, unidades que conocemos acá que sería kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, también podemos hacerlo, ¿no? Entonces la ventaja es que con una vez que definamos la sección, nosotros podemos cambiar las unidades a cualquier unidad, ¿no? Le doy igual, perdón, control Z, control Z, control Z, control Z. Ahí falló mi teclado, ya. Igual, entonces aquí está en pascales, yo quiero megapascales, igual. Megapascales y le doy tab. Y ahí me da este mismo valor en megapascales, ¿no? Entonces sí, así es. Es por ello, digamos, que esta herramienta es muy interesante de utilizarla, ¿no? Si es que por ahí necesitan ustedes utilizar ah, o elaborar vuestras memorias de cálculo, ¿ya? También la otra ventaja es de que tiene bloques de evaluación. Aquí yo puedo insertar un control, un format label lo coloco acá,
Entonces le digo, acá le coloco un line, que es una línea de programación. Le digo, si A es mayor a B, perdón, A es mayor a B, ¿qué va a pasar? Aquí voy a colocar una matriz de una fila y tres columnas. Le voy a decir, no sé, ok, con un fondo, con un fondo blanco y de color verde, ¿no? Si no, me va a decir no cumple, no cumple, con un fondo, con un color de letra blanco y con un fondo rojo. Y ahí le puedo cambiar que no me muestre los datos de entrada. Y acá, si es que yo le cambio el valor, o sea, a 10, ya automáticamente el programa me muestra esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos automatizar nosotros nuestras memorias de cálculo, ¿ya? Entonces, es la ventaja, digamos, de este pequeño programita que les puedo comentar. Y con estos pequeños datos que les muestro, es suficiente para poder continuar con este curso, ¿ya? Algo importante también, cuando elaboramos memorias de cálculo, usualmente usamos letras griegas, ¿no? Entonces, para usar letras griegas, simplemente colocamos la letra y luego colocamos la tecla control más G, ¿ya? Ese sería el comando. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero colocar alfa, coloco la A y luego control G y ahí ya sale el símbolo de alfa, ¿no? Igual beta, B, control G y ahí te da el símbolo de beta. Entonces, usualmente para factores de reducción nosotros utilizamos phi, ¿no? Entonces, para phi coloco la J, control G y ahí tengo un factor de reducción. Para colocar un subíndice, ¿ya? Aquí, para colocar subíndice, índice, utilizamos el punto, ¿ya? La tecla punto. Como ya les había mostrado acá, no sé, ahora quiero definir la resistencia al concreto, tal vez, F' punto C, ahí vemos que se colocó el subíndice, ¿no? Igual, no sé, 280 kilogramos fuerza por centímetro al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Para colocar, digamos, exponente, es simplemente la tecla de circunflejo, ¿no? Para colocar exponente. Ya, esa tecla de ahí. Para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a elaborar nuestra memoria de cálculo siguiendo estos pequeños conceptos que les he explicado hasta el momento. Voy a abrir una nueva hoja de cálculo y voy a definir lo que es voy a definir lo que es el predimensionamiento de bisección, ¿ya? Entonces coloco la tecla Control Shift W y me va a salir un bloque de texto. Entonces, predimensionamiento, predimensionamiento del tijeral, ¿ya? Entonces ustedes también, cuando colocan este bloque de texto mediante el comando Control Shift W, le dan clic derecho y le dan a Settings, aquí pueden modificar ustedes, lo ponen en negrita, voy a seleccionar de nuevo, o lo ponen en negrita, le cambian el tamaño, no se le cambien el color de letra, ya depende de ustedes de cómo pretendan colocar vuestra hoja de cálculo, ¿no? Aquí yo tengo una imagen, también la pueden copiar y la pueden pegar ustedes, pero no me permitió copiar, Control C, Control V, ahí está, donde tengo una imagen de cómo es que se va a realizar el elemento, ¿no? Entonces voy a definir primero lo que es la luz libre. La luz libre, L sub F, ¿no? L sub F. Y ya en nuestro proyecto, ¿cuánto estamos considerando? 25 metros. Entonces, coloco L sub F o L.F, L.F, dos puntos, 25, y para las unidades M y K, ¿no es cierto? Y acá yo le puedo hacer un comentario incluso. Le doy clic derecho a este elemento y le doy a mostrar descripción. Y me sale este bloque o esta burbuja, ¿no? Y le coloco luz libre de no sé, luz libre del tijeral.
Y listo. Entonces, con esta luz libre, yo tranquilamente procedo a realizar el predimensionamiento, ¿no? Entonces, el H, ¿cuánto es el H? A ver, H es igual, vamos a tener una línea de programación. Si la luz libre, L sub F, es menor a 10 metros, ¿no? El H va a ser L sub F sobre 24, dijimos, ¿no? Si no, acá un sí, la luz libre es menor a 18 metros, va a ser L sub F sobre 20, y si no, L sub F sobre 10, ¿no? ¿Cuánto nos debería salir el resultado? 2,5 metros, ¿no? Le damos igual, y ahí tenemos 2,5 metros. Entonces, ¿qué pasa si es que yo voy a tener, no sé, un tijeral más pequeño de 9 metros? Me va a calcular con esto, ¿no? Tendría un peralte de 40 centímetros aproximadamente, ¿no? Si tengo uno de 15 metros, tendría un peralte de 70 centímetros, 80 centímetros. Si tengo uno de 25 o 30 metros, ya todo este cálculo se hace automático, ¿no? O sea, acá también podemos colocar su nombre, peralte del tijeral. Peralte del tijeral. ¿Ya? Esto lo voy a guardar y lo voy a compartir con ustedes, ¿ya? Escritorio, torturas, tiene uno nuevo, es más de estudio. Ya, guardar. Y básicamente eso sería, digamos, un poco para ver el predimensionamiento de la sección, ¿no? Ahora, procedemos, o es prácticamente lo que hicimos acá, ¿no? Ya tuvimos nuestra luz, que era de 25 metros, y obtenemos también el peralte, que era de 2,5 metros. Esto yo lo hice, digamos, con lo que yo me lo sabía en la mente, pero también ustedes pueden trabajar con su hoja de cálculo, ¿no? Acá. Ya. Entonces, vamos a tener esta sección en el CATS. Es importante que nosotros llevemos este elemento hacia... A ver, un momento, eso voy a centrarlo. F8. Para que nos importe adecuadamente, es necesario que nosotros llevemos este elemento al origen, ¿ya? Entonces, acá le doy en mover y voy a llevar este punto al origen, el de acá. Coloco numeral 0,0,0, ¿ya? Otro punto importante es que esto tiene que estar en una capa, ¿ya? Yo le voy a colocar aquí, puedo crear una capa. Aquí tengo un montón de capas. Le voy a dar el push, ¿ya? Push on, push on. Check. A ver. Ahí tengo pocas capas. ¿Sí? Voy a crear una capa que se llame exportar y le voy a cambiar de color a, no sé, verde. Ok. Entonces, todos estos elementos los voy a llevar a esa capa exportar. Ya, exportar. Nada más. Y ahora lo que hago es este archivo lo voy a guardar como un AutoCAD DXF. Entonces, File, Save As, y acá, no, pues, claro, Save As. Save As, y busco aquí sesión 1. Aquí voy a crear una nueva carpeta y le pongo exportar 2. ¿Ya? Y acá lo guardan como un AutoCAD DXF. Puede ser del 2013 o 2018, cualquiera. Usualmente yo uso el 2013, ¿ya? Ahí, entonces exportar 2, y acá le cambio de nombre, exportar. ¿Ya? Ojo que a veces, si es que ustedes están utilizando una versión moderna del SAP, tal vez no les funcione este comando. A veces tiene errores en la versión 24, no sé por qué. En la versión 25 tiene errores con elementos tipo shell. La versión de SAP que yo tengo en esta computadora es la versión 23 y usualmente no presenta errores, ¿ya? Entonces, una vez que está, digamos, que ya está creado ese archivo AutoCAD de XF, simplemente lo cierran, porque si es que está abierto, no va a poder importar, ¿ya? Lo cierran y recuerden en qué capa está, ¿no? Está en la capa exportar. Lo cerramos. Acá le dijimos el que no. Y nada más. Esperamos simplemente a que nos abra el programa SAP 2000.
Siempre demora un poco en abrir el programa. Y esto también voy cerrando. Mientras esto les voy compartiendo ya. Si es que les pide instalar algún complemento, cuando tratan de abrir esto, simplemente le dan clic en OK, ¿ya? Porque les va a instalar un complemento de texto y les va a instalar un complemento de aquí el botón, ¿ya? Entonces ahí les paso al chat ahora. Te lo guardo y aquí debe estar en Smart Studio, hoja de trabajo 2, enviar. Ya, ahí les envié esta hoja esta pequeña o esta primera hoja de cálculo, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos nuestro SAP. Lo que hacemos en el SAP, simplemente vamos a File y abrimos un modelo nuevo, ¿no? Para los que recién conocen el programa, no estaba un modelo nuevo. Ya, entonces una vez que ya tenemos el modelo nuevo, nos está cargando, hay que esperar un poco que cargue. Ya, eh, aquí colocamos un modelo en blanco. Ya, las unidades, aquí tienen que tener cuidado. En el CAD, por ejemplo, lo hemos utilizado en unidades de metros, ¿no? Porque hemos colocado 25 y 2.5. Acá lo dejamos en metros, ¿no? Si tú dibujas en milímetros, lo cambias a milímetros. Si dibujas en pulgadas, lo cambias a pulgadas. Pero nosotros lo vamos a dejar en metros, ¿ya? Y acá abrimos un modelo en blanco. Clic en el modelo en blanco. Luego, una vez que tenemos el modelo en blanco, vamos a File, a Import, importar a partir de un AutoCAD de XF y buscamos dónde hemos guardado el documento, ¿no? Sección 1, exportar 2. Este es el archivo que yo he creado. Entonces, ¿en qué dirección global yo le he dibujado? Por ejemplo, el AutoCAD, las direcciones está en X y Y, ¿no? O sea, la dirección en plano del AutoCAD está en X y Y. No me está abriendo todavía. Aquí está. Estas vendrían a ser las direcciones globales del CAD, ¿ya? Pero si recordamos, nosotros el tijeral lo hemos dibujado más o menos así, así y así. Por lo tanto, yo quiero que en mi SAP 2000 esta dirección sea la Z, ¿no? Entonces, mi elevación tiene que ser Z. Por lo tanto, eso le indico al programa acá. Cuando me pregunta cuál es la dirección de elevación, es X, Y o Z. Como el AutoCAD lo he dibujado en Y, acá coloco Y. Ojo que eso también, no sé por qué presenta errores en la versión 24 y 25. En la 23 a veces presenta errores, pero ojalá que ahora no ocurra. Entonces, ¿qué elemento vamos a importar? La capa que se llamaba exportar, ¿no? Que está acá. Y damos clic en OK. Y ya nos damos cuenta que justo pasa lo que les indico, ¿no? Y le voy a colocar una vista en elevación, XY, perdón, XZ, y nos damos cuenta que ya dibujó en elevación como yo quería, ¿no? Como yo quería. Aquí bajo. Ahí podemos observar las direcciones globales, ¿no? Tenemos un X a la derecha y un Z hacia arriba. ¿Qué más puedo observar así como un primer cálculo? Vamos a ver si es que todavía no vamos a asignar secciones, no vamos a asignar nada. Vamos a ver si es que está adecuado o no, o si se cumple o no se cumple el criterio que nos decía la parte teórica de que las PRAT se comportan a tracción y las COBA a compresión. Assign, join, restrain. Aquí le voy a colocar una restricción fija y al otro lado una móvil. Apply. ¿Y qué más? Nada más. Aquí le voy a decir en análisis que me corra solo en el plano. Ok, ok. Esto lo puedo guardar, save as, y le voy a guardar en SAP. Entonces, modelo 1. Entonces, ejecuto el modelo
y visualizo cuáles son las demandas que ocurren netamente bajo condiciones gravitacionales, ¿no? ¿Cómo visualizo las demandas? En este check, acá, Show Force and Stress. Entonces, ¿qué demandas o en qué elementos voy a revisar las demandas? En los elementos tipo frame, que son las líneas, ¿no? ¿Y qué demandas voy a revisar? Simplemente las axiales. Porque yo sé que una estructura, una cobertura metálica, trabaja directamente bajo demandas axiales. Y eso es lo que tengo, ¿no? Tengo color azul y color rojo. Ya vemos que todo lo de color rojo son las compresiones y lo de azul es las tracciones, ¿no? Pero voy a acercarme a un elemento. Esto le puedo decir que me muestre unas líneas un poco más delgadas. Apply 0.0001, apply. Ahí está mejor. Y acá podemos observar que toda la cuerda superior se comporta a compresión. Todavía no nos interesa la demanda, ¿ya? Simplemente queremos ver el comportamiento. Pero si le doy clic derecho, ahí puedo observar, ¿no? Tengo demandas de 7 toneladas acá. Las unidades también las podemos cambiar. Pero lo que me importa es el signo, ¿ya? Me importa que la compresión es negativa y la tracción, le doy clic a un elemento de tracción, la tracción es positiva, ¿no? Eso es, digamos, lo importante en este modelo, ¿ya? Adicionalmente nos damos cuenta que la armadura tipo Pratt, en este caso, está toda a tracción, ¿no? Porque está aquí de color azul y tiene signo positivo, pero nos damos cuenta que en la parte central, o a medida que nos acercamos al centro, estas tracciones se van reduciendo, ¿no? Se van reduciendo de valor, hasta que en este punto llega a comprimirse, ¿no? Entonces, si recuerdan un poco la parte inicial que vimos en la parte de estructuración, justo en la parte central cambiaban de dirección los elementos, ¿no? Entonces sería bueno tal vez hacer un diseño más considerando que esta diagonal no esté en este sentido, sino cambiar de dirección. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de elementos estén sometidos directamente a tensión o atracción. Sin embargo, en la cobertura de arriba nos damos cuenta que todas las diagonales están a compresión, o la mayoría, ¿no? Está a compresión, y a medida que nos acercamos al centro va reduciendo, y esta parte central está a tracción, ¿no? Por lo tanto, nosotros tranquilamente lo que podríamos hacer sería quitar el candado, este elemento lo replicamos, editar, lo puedo replicar, no sé, menos 5 metros, tal vez, hacia abajo, apply, y este elemento lo elimino, y aquí en el centro lo cambio, ¿no? Todavía no me importa la sección que estoy colocando ya, porque solamente estoy revisando el comportamiento, le cambio de sentido. Entonces lo ejecuto, ejecutar ahora, y ahí nos damos cuenta que ahora sí, todas las diagonales están comportándose a tracción, ¿no? Tracción, tracción, tracción. Aquí también la tracción se redujo bastante. Y acá también está atracción. Entonces, ustedes como diseñadores, ¿por qué opción optarían? ¿Uno, dos o tres? ¿No? Y esto prácticamente es, digamos, esta etapa o esta etapa inicial de estructuración y predimensionamiento, ¿no? Entonces, ustedes como diseñadores optarían por la uno, optarían por la 2 o optarían por la 3. Los leo en el chat, si es que todavía están. Carlos nos dice por la 3, ¿no? Gisela también nos dice por la 3. ¿Por qué por la 3? Porque, digamos, tenemos más elementos sometidos a tensión, ¿no? Y, digamos, esa falla por tensión es más fácil de controlar, ¿ya? No quiere decir que no podamos diseñar las otras, sino lo que quiere decir acá es que con la opción 3 nos va a salir una estructura mucho más mucho más liviana, por lo tanto, mucho más económica, ¿ya? Y, ojo, sin perder calidad y sin perder seguridad, ¿ya? Esa sería la única diferencia. Y eso sería un poco con respecto a la sesión del día de hoy. La próxima sesión ya vamos a ver, vamos a continuar con esta hoja de cálculo, vamos a añadir lo que es diseño por tracción y vamos a
el día de hoy hemos predimensionado la geometría. Ya estamos diciendo que nos vamos a quedar con esta sección. Y en la próxima sesión vamos a predimensionar la sección. ¿Qué elemento o qué sección transversal vamos a colocar en la cobertura? ¿Ya? Si es que no hubiera dudas o consultas, nos vemos el día, creo que es jueves. Las clases, si no me equivoco, van a ser lunes, martes y jueves. ¿Ya? Siempre en este horario, ¿no? De 8 a 10. Si no Solo una hubiera dudas, consulta, disculpe, ¿el horario de clase cuándo iba a ser? lunes, martes y jueves. Lunes, martes y jueves. No va a ser lunes, miércoles y viernes. No, no, me comunicaron lunes, martes y jueves, porque los miércoles y viernes tengo clases de un diplomado, qué sé yo. Ya. Ya, ¿alguna otra consulta por ahí? ¿Está claro? ¿Está todo claro? Ojo que las hojas de cálculo se les va a compartir, las presentaciones también, los modelos también, pero les recomendaría que ustedes los repliquen en casa, ¿no? Para que aprendan así, porque más aprenden haciendo que viendo, ¿ya? Entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego. Oh, gracias. De hoy. Igualmente agradecemos a cada participante por las noches.